Cuando vimos desde el capítulo 6, el primer versículo, la palabra nos enseñaba a nosotros y el Señor Jesucristo hablando, recordemos que Él está en una montaña al lado de Galilea y hay muchas personas que lo están siguiendo. Entre esos hay multitudes de personas y se encuentra también un grupo grande de judíos, líderes religiosos que están en medio de ellos. Jesús se dirige al público en general. Él habla en este maravilloso sermón del monte a todas aquellas personas que lo siguieron de todas las partes, dice la palabra, de todas las regiones de Israel. Y él está hablándole específicamente a sus discípulos. Él les dice en el capítulo 6, comenzando, le dice que se cuidaran de hacer sus justicias delante de los hombres para ser vistos. Eso fue lo primero que él enfatizó en ese mensaje en donde él quiere hacer manifiesto lo que es la verdadera religiosidad, aparte de la religiosidad o la religión falsa. Él dice acerca primero del dar. Él habla acerca de que cuando se dé, no se haga tocar trompeta, como hacen los hipócritas, dice él. Después dice también que cuando oremos, lo hagamos de una manera al Señor Jesucristo. Él manifiesta una y otra forma. Él habla de la oración y ahora en este pasaje él está hablando acerca de lo que es el ayuno. El ayuno. El Señor Jesucristo enseña cómo es que quiere que sus discípulos vivan la vida cristiana, en contraste con la falsa religión de los fariseos. Eso es lo que él quiere manifestar desde un comienzo. Ese es su empeño, ese es su propósito. El Señor en este pasaje se dirige a la práctica actual que tenían en ese momento los fariseos respecto al ayuno. El Señor manifiesta o hace una aclaración de lo que era esa tradición que se llevaba en Israel, la tradición del ayuno. Y estos fariseos ayunaban, muchos de ellos, 2 veces a la semana. Eso lo vemos en el libro de Lucas, cuando aquel fariseo estaba puesto en pie y decía: Señor, te doy gracias por todo lo que yo hago, porque yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos, yo no soy como este publicano que está a mi alrededor. Entonces eso nos da a entender que ellos ayunaban 2 veces a la semana. Y en este mismo momento en que ayunaban, les faltaba todo el sentido de lo que verdaderamente era el ayuno. El ayuno es ordenado en la Biblia en el Antiguo Testamento, desde luego que sí, y se hacía en una ocasión muy importante que era el día de la expiación o el Yom Kippur como nosotros conocemos. Levítico 23:27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El versículo 29 de Levítico 16 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿a dónde está la palabra ayuno aquí? No está por ninguna parte. Pero cuando vemos a través de la Escritura esta expresión, la vemos más claramente en el Salmo 35. Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. La Biblia de las Américas dice: y mi oración se repetía en mi pecho. Vemos aquí cómo esta palabra de ayuno va unida a lo que es el vestirse de cilicio. Vestirse de cilicio era un traje que ellos se ponían para mostrar duelo. Era algo que manifestaba un inmenso dolor. En Isaías 58:3 el Señor reprende al pueblo porque ellos estaban no llevando el correcto propósito de lo que era el ayuno. Y aquí se muestra un paralelo en respecto a esto. Isaías 58:3 dice, hablando el Señor: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido?
he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que vemos aquí cómo el ayuno era una expresión de afligir el alma. Estas personas incluso se vestían de cilicio y se aplicaban cenizas sobre sus cabezas como una señal de duelo, una manifestación de profundo dolor, de humillación, de dolor delante de Dios. Esto era algo que se hacía. Normalmente las personas religiosas lo llevaban a cabo y como vemos es un mandato que Dios había hecho. En el antiguo Israel, una de las cosas que el pueblo a menudo hacía cuando ayunaban era, como les decía, desgarrar sus ropas, vestirse de silicio, ponerse ceniza y todo en la cabeza. Esa era una manifestación. Se imponía esta forma como una expresión de esa manifestación de dolor delante del Señor, en ayuno y oración. En ayuno y oración. Era una manifestación de humildad y humillación. Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. O sea que el ayuno en aquel tiempo estaba incluido con lamento, con lloro. Había una manifestación de cada una de estas personas de que verdaderamente estaban haciendo esto para el Señor. Lo hacían. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces aquí ya vemos cómo era el mandato de Dios para llevar a cabo este ayuno en el Antiguo Testamento. Y así en el ayuno, una de las formas en que mostrarían esa humildad y que se vestirían de luto, era para hacer evidencia precisamente de su pecado. Era una expresión de que estaban arrepentidos y estaban haciendo esa expresión delante de Dios por su pecado. O sea que en un comienzo este ayuno era hecho con un propósito en mente, deseando que Dios les concediera arrepentimiento y respondiera a sus oraciones que ellos hacían de una manera contrita. Contrición es esa manera en que nosotros nos dolemos por haber ofendido a Dios. Entonces, ya vemos que el ayuno va precedido de vestirse de silicio, de ponerse ceniza en la cabeza, pero sobre todo va acompañado de la oración, como hemos visto en este pasaje, precisamente el de Daniel. Cuando Pablo estaba en Antioquía e iban a nombrar ancianos, ellos oraron y ayunaron, Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que vemos que el ayuno fue un mandato del Señor en el Antiguo Testamento, precisamente para la fecha de la expiación. En el Nuevo Testamento no hay un mandato oficial al ayuno, pero como acabamos de leer en el libro de los Hechos, de todas maneras se practicaba el ayuno. El ayuno era algo que era llevado a cabo por los hijos de Dios. Entonces vamos a ver qué significa ayunar. Ayunar, y esto es algo que como iglesia hemos aprendido durante el transcurso de algún tiempo y ha sido de gran edificación para la iglesia. Ayunar, como hemos aprendido, es la palabra en griego nesteia, que significa abstinencia voluntaria de comer. Abstinencia voluntaria de comer. En hebreo es tzum, T-S-U-M, que significa cubrir la boca. Entonces, cuando entramos a estudiar lo que es el ayuno no es un tipo de dieta para bajar de peso y adquirir una buena figura, de ninguna manera. El ayuno no se hace con el propósito de regular mi peso y tener una buena salud. El ayuno se hace con un propósito en mente y es abstenerse voluntariamente de alimento en humillación, para que en humillación busquemos a Dios en oración con un propósito. De eso se trata el ayuno. Abstenernos voluntariamente
de alimento para que en humillación y en oración busquemos al Señor con un propósito. De eso se trata el ayuno. Y hay personas que se abstienen de algunas actividades y hábitos con algún propósito espiritual. Eso es algo admirable. Eso es algo que muchas personas se proponen en sí mismos abstenerse de cualquier tipo de actividad, hábito o algo que frecuentemente hacen con el propósito de acercarse al Señor, con ese propósito espiritual. Y eso es algo admirable y que gloria a Dios por ello. Pero esto, de acuerdo al significado de lo que es la palabra ayuno, no es ayuno. También en el libro de Hechos, capítulo 27, vemos que cuando el apóstol Pablo era llevado de Jerusalén a Roma, en aquella apelación que él hizo, en el transcurso de ese viaje sucedieron muchas dificultades. En el capítulo 27 del libro de Hechos lo vemos. En aquel tiempo fueron muchos los días que estuvieron en alta mar, que casi se ahogan. Estuvo sin comer el apóstol Pablo por varios días. Pero eso no significa que él ayunó. Se vio forzado a no comer. Y estamos entendiendo que el ayuno es una abstinencia voluntaria de alimento en oración con ese propósito de buscar a Dios. Entonces, descartamos también que si alguien por algunas circunstancias no puede comer alimento, por cualquiera sea las circunstancias que se ve obligado, eso no significa que esté ayunando. En el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia tomó Jerusalén, él pidió que llevasen a su palacio algunas personas sabias, y entre ellos pues llevó a Daniel y sus 3 amigos. Estas personas, el rey Nabucodonosor ya había asignado lo que ellos habrían de comer, ya tenía preparado qué era lo que iban a comer, y entendemos que eran banquetes lo que ellos iban a comer, con sus vinos mejores y todo que tenía el rey. Pero Daniel decidió que él no quería contaminarse con la comida del rey. Entonces, dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Desde luego, la persona que estaba encargada de traer el alimento sintió temor, porque él creía que si estas personas no comían, su rostro se iba a ver agotado y él era el que iba a llevar las consecuencias. Pero Daniel insistió en ello. En el capítulo 12 del Daniel 1 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Él accedió. Entonces el versículo 16 dice: así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Vemos aquí que esto que se llevó a cabo tampoco es ayuno. Y yo sé que muchas personas y de muchas formas se ha utilizado que el ayuno de Daniel. Pero eso, si lo entendemos claramente, eso no es ayuno, eso no es una abstinencia total y voluntaria de alimento, porque como quiera está comiendo. Hay personas que ayunan durante un día, desde el amanecer hasta el anochecer. Hay personas que pueden ayunar el almuerzo. Hay personas que pueden ayunar la cena. Hay personas que dicen en un momento determinado: yo no voy a almorzar hoy, voy a irme personalmente a estar con Dios en oración y ruego. Se puede ayunar el almuerzo, se puede ayunar la cena. Hay personas que han ayunado por más tiempo. Vemos personas que ayunaron por 40 días sin tomar ni agua, ni sólido ni agua. Eso lo hizo Elías y lo hizo Moisés. Y cuando vemos acerca de esta forma de ayunar 40 días sin siquiera tomar agua, eso es un ayuno sobrenatural. Porque nosotros como seres humanos más de 3 días sin tomar agua no podemos soportar. No podemos soportar médicamente hablando. Es algo sobrenatural. Jesús en el desierto, cuando vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, Jesús ayunó y dice la palabra que después de los 40 días de ayuno, él sintió hambre.
la palabra no nos dice que él sintió sed. No podemos tampoco decir si él tomó agua o no tomó agua, pero como quiera que sea, un ayuno de esta magnitud, sin agua y sin alimento, es algo que es sobrenatural. De pronto hay personas, yo he escuchado, que han llevado un ayuno de 40 días, pero sin agua es casi imposible hacerlo porque el mismo cuerpo lo requiere. Como el hijo de David, recordamos David, el rey David, él tuvo esta relación con Betsabé, donde Betsabé quedó embarazada, tuvo un bebé, la esposa de Urías, todos sabemos la historia. Este niño fue afligido por Dios, dice la Escritura, y enfermó gravemente. El rey David optó por ayunar y fue un ayuno casi desesperado que él llevó a cabo. Un ayuno donde él se arrojó al piso en una manifestación de humillación delante de Dios para que él pudiera, en ese propósito que el rey David quería, sanar a su hijo. Lo vemos en 2 de Samuel 12:16. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ya que vemos ayunos desesperados, vemos esos ayunos que se hacen en esas circunstancias en que estamos casi en una situación que nos pone en extremo. El ayuno se hace también con el propósito de pedir a Dios en esa humillación y ruego, absteniéndonos de alimento, con el propósito muchas veces de una salud de un familiar, de alguna circunstancia que nosotros tenemos en mente. Vemos también cómo en un momento determinado en Antioquía, cuando el apóstol Pablo iba a ser enviado, también los hermanos que estaban ahí ayunaron en oración y ruego, y ahí fue donde fue enviado este par de hermanos a ministrar la palabra. Los judíos ayunaron durante 3 días y 3 noches por Esther. Esa historia la conocemos nosotros. Recordamos que ella se iba a presentar delante del rey Asuero porque este personaje que existía, este malvado Amán, estaba planeando destruir el pueblo de Israel. Vemos cómo se unió todo un pueblo en oración. Vemos una oración congregacional. Vemos una oración en multitud y ayuno. Vemos también cómo Esdras le demuestra a Dios a través del ayuno que él está siendo sumiso a su autoridad. Lo vemos en Esdras 8:21 y dice él, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué hermoso esto. ¿Qué tal si nosotros, cada que vamos a tomar una determinación como familia, cada que vamos a tomar una determinación para nuestros hijos, cada que vamos a tomar una determinación, dice, para nuestros bienes, o sea, para nuestras posesiones, como dice la Biblia de las Américas, nosotros ayunaremos, pidiendo la guía del Señor, pidiendo la instrucción del Señor, en esa humildad, en esa humillación, viniendo en oración, absteniéndonos totalmente de alimento con ese propósito. Que cuando nuestros hijos van a incurrir en, digamos, en otro grado académico, en la universidad, cuando vamos nosotros de pronto a mudarnos a una casa y queremos que Dios nos guíe si verdaderamente esa va a ser la casa para nosotros, pudiéramos hacer eso en ayuno. Pero el ayuno, lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica ha sido definitivamente puesto a un lado. Es un tema que casi no se menciona. El ayuno es una de las disciplinas que prácticamente están puestas a un lado dentro de la iglesia evangélica. Y el Señor Jesucristo aquí está diciendo en Mateo 6:16, cuando ayunéis. Y Él no está diciendo ahí cuando ustedes puedan ayunar. Cuando ustedes tal vez le provocara ayunar. Ahí está diciendo cuando ayunéis. O sea que se asume que un cristiano, un creyente ayuna.
Y de acuerdo a lo que vemos desde el capítulo 6, versículo 1, el dar, el orar, el ayunar es algo que se asume debe ser parte en cada creyente. Eso es lo que vemos en este contexto. Como les decía, hay un ayuno congregacional. El ayuno congregacional que les decía también Bernabé, Lucio de Cirene y Simón ayunaban en conjunto y el Espíritu Santo les habló para que Bernabé y Pablo fueran apartados para el ministerio. Eso lo vemos en Hechos 13:3. Ellos ayunaron y oraron y les pusieron las manos a ellos y los despidieron. Pero el Señor Jesucristo aquí está hablando de un ayuno personal. Está hablando de ese ayuno personal e individual. Mateo 6:16, cuando ayunéis. En el capítulo 9, un pasaje que veremos más adelante, si Dios lo permite, vemos cómo unos fariseos, junto con unos discípulos de Juan el Bautista, se le acercan al Señor Jesucristo en una manera de reclamo, diciéndole que por qué sus discípulos no ayunaban, que por qué ellos no lo hacían, si ellos lo hacían y lo hacían varias veces. Y Jesús le responde, Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo que Jesús les está respondiendo a ellos es, el esposo, el Mesías, ese soy yo, está aquí. No hay para qué ayunar. El ayuno entendemos que es una manera de humillación para manifestar dolor, duelo en el Antiguo Testamento. Pero Jesús le está diciendo, si el esposo está aquí, si yo, que soy el Mesías, está aquí, esto no es tiempo para ayunar, es tiempo para gozarnos. Pero ¿qué pasó? El esposo se fue, el esposo ascendió, el esposo que es Cristo está al lado del Padre. Entonces, como tal, como él dijo que habría un momento en que se iría, la iglesia, los cristianos, sus discípulos, ayunan. Ya él se fue, ya no está aquí el esposo. Y esto es algo que debemos aprender, porque vuelvo a repetir, esto es una práctica o una disciplina, el ayuno, que tristemente no se lleva a cabo en muchas iglesias. John Stott precisamente hablaba de esto. Él dice, este es uno de los pasajes de la Biblia, refiriéndose al pasaje del ayuno, que es comúnmente ignorado. Yo sospecho que algunos viven su vida cristiana como si estos versículos han sido removidos de sus Biblias. O sea que es evidente, es claro que esta disciplina no se lleva a la práctica. Y Jesús continúa diciendo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Por qué Jesús está llamando hipócritas a los fariseos que ayunaban? Si nosotros entendemos que ser hipócrita es manifestar exteriormente lo que no es interiormente. Pero los fariseos no están siendo hipócritas, porque ellos están ayunando y están haciendo evidente lo que están haciendo. Entonces, eso no es hipocresía. Ellos están haciendo evidente que están ayunando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No es la definición de hipocresía. Muchas de las cosas que tal vez por dentro es una forma y por fuera es otra. El contraste que Jesús quiere manifestar aquí y que nos hace evidente a través de la narración es algo más. Aquí está diciendo entonces que el Señor de una forma u otra ve que estas personas lo que estaban llevando a cabo era prácticamente una farsa. Ellos estaban haciendo manifiesto delante de los demás un espectáculo para que ellos fueran vistos, para que ellos fueran admirados, para que ellos fueran aplaudidos. El Señor Jesús no está condenando a los líderes religiosos por ayunar, eso tenemos que tenerlo en claro. Él no los está condenando por ayunar. El Señor Jesucristo no les dice a ellos a los discípulos dice, no ayunen como ellos.
Lo que él está criticando es su actitud, esa manifestación que ellos hacían delante de los demás. Porque el Señor Jesucristo no condena el ayuno en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces leemos nosotros lo que él dice: cuando ustedes ayunen, no sean austeros. Y aquí tenemos que ir entendiendo estas palabras. La palabra austero significa tristeza, poner un aspecto de alicaído, un aspecto de esa forma de lamento, de apariencia lamentable. Durante los tiempos, vuelvo y repito, de Jesús, la gente ayunaba 2 veces al día, algunas veces, y ponían una cara de tristeza, de tal manera que cuando la gente los veía les decía: mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Que andaban así, ¿qué te pasa? No, que estoy ayunando otra vez. Querían hacer evidente lo que estaban haciendo. Jesús también continúa diciendo: no hagan eso porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Aquí hay un juego de palabras. Este demudar es desfigurarse, cambiar totalmente la apariencia, desfigurarse. Y este mostrar es alumbrar, es brillar, es resplandecer. Entonces, en este juego de palabras, lo que Jesús está diciendo es que estas personas, al ayunar, desfiguraban su rostro, ponían esa cara de lamento, de tristeza, de dolor. Y conste que en el Antiguo Testamento eso era algo que se hacía visible. Pero estas personas lo están haciendo con la intención de brillar, de resplandecer delante de los demás. Que las personas digan: wow, allí va ese hermano, ¿cómo ayuna? Se le nota, mire lo que ya está, que no puede ni caminar. Ya se ve que se va a caer al piso de la debilidad que tiene. ¡Qué piadoso! ¡Wow! Ese hombre es digno de imitar. Eso es lo que ellos querían: el aplauso, la admiración, los elogios. Eso es lo que ellos buscaban. Y eso es lo que Jesús está criticando aquí. Ellos querían resplandecer delante de los hombres. Querían que sus obras, eso que estaban haciendo, fuera aplaudible. Eso es lo que ellos querían. Y seguramente cuando Jesús dijo estas palabras, muchos de los que estaban escuchando soltarían una carcajada, porque dirían: así es el fulanito, el fariseo Zacarías, ese yo lo veo que hace eso, es cierto. Oh, y tal hermano también, tal persona tal vez. O sea que Jesús hace claro esta hipocresía de ellos. Querían parecer muy santos. Y aunque no mucho ha cambiado en la actualidad, hay algunos grupos, hay algunas personas que piensan que entre más cara de tristeza, entre más cara de lamento, entre más cara de sufrimiento tengan, más espirituales son, más cristianos son. Y eso podemos verlo en algunas personas. Vemos cristianos que usted no les ve gozo, usted no les ve alegría, usted les ve esa tristeza, usted les ve como ese dolor, como que quieren que los demás los vean de una forma diferente. No por el aspecto de que son verdaderamente, digamos, llevados a la palabra o sean verdaderamente espirituales, sino por el aspecto que ellos llevan, sean aplaudidos. Ese es el problema, que muchas veces se vive más de la apariencia, y no que se esté haciendo algo malo, sino que se hacen las cosas en un sentido de ser admirados, de ser aplaudidos, de ser alabados, de ser reconocidos. En el tiempo antiguo, la gente se ponía aceite en el pelo. Ese era un tipo de mousse, tipo de gel en aquel tiempo, que los hombres se ponían en el pelo. Desde luego algunos, como casi yo, nos poníamos era en la piel, porque no había mucho pelo. Pero eso era una forma de peinarse, de verse bien presentado, de salir a la calle, de verse pues de una manera agradable. Y estas personas, cuando salían, se lavaban
pues al ponerse eso, la costumbre antes de salir a lavarse la cara, era tener una apariencia pues visible, agradable, como cuando uno se alista para ir a la calle. Y pues personas que desde luego se levantan y vemos en esas presentaciones de hoy en día son muy prácticos para pararse, ponerse algo en el pelo, se visten y ¡pum! Salen y se ven perfectos, como si hubieran arreglado todo totalmente. Pero ese no es el punto. El punto aquí es que estos fariseos cuando ayunaban salían a la calle, tal vez lagañosos, con el pelo todo desbaratado, con ese aspecto que daban lástima. Salían que pues daban pesar, con esa cara de tristeza que ya casi lloraba. Pero era con ese propósito, para que la gente los viera y decía, wow, ahí está fulano otra vez ayunando. Wow, pues este hombre sí es súper espiritual. Ya está casi cerca del cielo. Y eso es lo que pretendían estas personas. Jesús entonces da instrucciones que ponen a prueba nuestros corazones. Él nos dice, cuando ayunen, no hagan ningún esfuerzo para que ustedes sean vistos. No desfiguren su rostro, no traten de aparentarlo, que nadie se dé cuenta que ustedes han ayunado. De eso se trata. No hagan esfuerzos porque la gente los aplauda. No hagan esfuerzos para que la gente diga, ay, pero hermano, ¿cómo te ves? Se nota que estás ayunando, ¿verdad? No, que la gente no se dé cuenta, que no se dé cuenta en lo posible. Las personas ni siquiera sepan eso. Y mis hermanos, muchos hacen cosas de Dios. Predicar, orar, leer la Biblia, servir al Señor en cualquier área. Y muchas veces esta forma en que se lleva a cabo es tal vez en algunas ocasiones haciéndola manifiesta para que se puedan llevar algún reconocimiento, un aplauso o una placa, tal vez por lo que se está haciendo. Si otras personas nos están mirando, entonces pudiéramos vernos tentados a un halago cuando hacemos las cosas, a ser admirados, a ser aplaudidos, a que haya ese reconocimiento especial de lo que estamos haciendo. Y yo no estoy diciendo que no se debe reconocer a alguien que está haciendo un buen trabajo, ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es la intención del corazón cuando se hace algo en la persona que está llevando a cabo esa labor. De eso se trata. Es lo que está el Señor Jesucristo haciendo manifiesto. Y lo que sucede cuando se actúa de esta manera es que el enfoque en ese momento está puesto en lo horizontal. Está puesto en las opiniones, está puesto en los aplausos, está puesto en el reconocimiento. Y se nos olvida que lo que estamos haciendo muchas veces debe enfocarse en un sentido vertical, hacia el verdadero, hacia el Señor. Sí, si en el trabajo de pronto me ven ayunar, qué bueno para que mis hermanos, para que mis compañeros de trabajo ayunen. Si con mi vecino yo saco la Biblia y empiezo a leerla, qué bueno, lo hago para que mi vecino me vea y él también se encamine a leer la Biblia. Si yo estoy orando en algún lugar y lo hago de una manera en que una persona pueda verme, qué bueno, en la cena, cuando compartimos los alimentos con nuestros hijos, qué bueno para que mis hijos aprendan. Y desde luego estas son cosas que son buenas. Pero el punto aquí es que si esto lo estamos haciendo nosotros con el propósito de que nos vean, para ser admirados, para que digan, wow, qué espiritual es esta persona que ora, qué espiritual es esta persona que lee la Biblia, qué espiritual es esta persona que ayuna. Ese es el reconocimiento que podemos tener. Horizontalmente, ahí se queda. No hay más, no hay más. Ahora, cuando nosotros venimos entonces a lo que está hablando el Señor Jesucristo, estos fariseos eran tan orgullosos de su humildad que querían que todas las personas los vieran y le dieran palmaditas en la espalda, los alabaran y los respetaran espiritualmente. Y Jesús dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Y ya hemos aprendido que este desierto, cuando dice Jesús, dice, es la verdad. Esto es lo que ellos tienen. ¿Cuál es el premio que tienen? ¡Wow, hermano! Te ves muy débil, te ves agotado, te ves despelucado, se te ven las lagañas en la cara, pero ¡wow, qué bien que ayunas! Eres muy espiritual. Ahí está el premio. Eso es todo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Esa es su recompensa. Eso es todo. Pero entonces ahora Jesús indica lo que la persona que ayuna debe manifestar. Pero cuando tú ayunes, segunda vez dice el Señor, cuando tú ayunes, o sea, se asume que el creyente ayuna. Dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, ponte aceite en el pelo, peínate, lávate bien, vístete bien, muéstrate que nada está sucediendo en tu vida, es lo que dice aquí, para que te veas de la misma manera que te veías ayer cuando no estabas ayunando. O sea, manifestar algo como si ni siquiera hubiese sucedido. Por la simple razón que Mateo 6:18 nos dice, para no mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué quiere decir? Para que la gente no se dé cuenta que está ayunando. Esa es la manifestación del Señor Jesucristo. En otras palabras, no hagas obvio que estás ayunando. No trates de resplandecer. No trates de brillar por tu manifestación espiritual. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y cuando vemos estas palabras, a veces suenan como confrontadoras. Y cuando vemos el contexto, estamos hablando de que esto se debe hacer en el dar, se debe hacer en el orar. Cuando damos, desde luego damos de una forma, cuando damos en la iglesia, algo que los únicos que se dan cuenta son los hermanos que llevan la contabilidad. Nadie más se da cuenta. Hacemos las cosas de una manera así, de una manera privada, de una manera cómoda, lo hacemos de una manera en que no estamos buscando el aplauso, lo hacemos porque es algo que estamos llamados a hacer y lo hacemos de corazón, pero no lo hacemos para ser aplaudidos ni para ser alabados. Dios nos ve ayunar. Él ve que nuestro corazón no está buscando la admiración y los aplausos humanos. El Señor que ve en lo secreto, Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. El Señor conoce la verdadera intención de nuestro corazón, que no lo estamos haciendo con el propósito de impresionar a otros, sino con debilidad, para expresarle a Dios nuestra necesidad y nuestra gran dependencia y anhelo de Él. Ese es el propósito del ayuno. Y claramente el ayuno debe hacerse en lo secreto, es entre Dios y yo. Esa es la manera que se hace. Esa es la manera que se debe practicar. Porque últimamente, ¿quién es el que importa que se dé cuenta si estás ayunando? Dios. Nadie más. Solamente Dios. De Él es el que va a recibir la verdadera recompensa. Yo no vivo en esta vida para halagar a los hombres y recibir el aplauso de las demás personas. No. Yo vivo en esta vida para halagar, agradar a Dios. Ese es el propósito de nosotros como cristianos. Nosotros vivimos en esta vida para una audiencia de uno. Y esa audiencia, ese uno, finalmente es la opinión que Dios pueda tener de cada uno de nosotros. Así es que hacemos las cosas espirituales, para que Dios, que es el único que ve en lo secreto, se dé por enterado. El Padre Celestial, por lo tanto, ve lo que yo hago y que nosotros podamos estar en esa presencia de Dios, en esa palabra que es el coram Deo, que estemos siempre delante de Él, solamente delante de Él. Esa debe ser mi única preocupación. Por tal razón, cuando vamos a ayunar, no vamos a hacer un espectáculo de ello. No lo vamos a hacer. Lo hago para mi Padre. Y eso finalmente es lo que importa. Vuelvo y repito, estamos hablando del ayuno personal. Del ayuno personal. Cuando hacemos esto, siempre lo hacemos con el propósito de agradar a Dios. Cuando ayuno es entre Dios y yo,
No es para ganar la aprobación de los hombres, no es para ganar el aplauso de los demás, no es para ganar el reconocimiento. Es algo entre el Padre Celestial y yo. Jesús continúa diciendo, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué preferiría usted? Mira, allá va el hermano Sutano, allá va la hermana Perenceja o Sutana. ¡Wow! ¿Cómo ayunan? ¡Qué espirituales son! ¡Qué tremendos son! ¡Ah! ¿Esa recompensa pública o que Dios, que ve en lo secreto, te recompense? Ahí es donde está. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La respuesta a esta pregunta simplemente depende de lo que está en tu corazón. Esa es la única realidad. Es la única realidad. Porque si a ti te agrada el halago de los demás, todo lo que tú estás haciendo es solamente con el fin de causar una impresión, con el fin de ser halagado, con el fin de ser reconocido por las personas que tienes a tu alrededor. Si ese es el propósito, la recompensa que Dios pueda darte en ese momento, si tu propósito es ser visto, la recompensa de Dios entonces no ocupa ninguna importancia en tu vida, solamente importa lo que está alrededor. Si tú tienes tus prioridades en el orden correcto, es la alabanza de Dios, es la recompensa de Dios lo que importa, no la de los hombres. Y es algo que el apóstol Pablo le manifiesta a los corintios. Él dice, aquellos que buscaban los halagos y la reputación de los hombres, él les dijo, a los romanos, en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es algo importante, que nadie tenga un concepto más alto de sí del que deba tener. Si tenemos algo, si pensamos, si actuamos, si hacemos algo bueno, si Dios nos ha dado una inteligencia para llevar a cabo algo que estamos haciendo, y gloria a Dios que se está haciendo bien, eso es algo que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es para que tú te levantes, se llene tu corazón de orgullo y tenga ya un concepto muchísimo más alto el que verdaderamente debes tener. No, que nadie tenga un concepto más alto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que, digamos, en determinado aspecto, cualquiera que sea, pudieran no tener la misma capacidad o la misma habilidad o digamos, la misma forma de llevar a cabo alguna práctica, sea espiritual, sea laboral, sea algo que se esté haciendo para la obra. Entonces ya otra persona lo puede ver con dice, wow, yo estoy mejor que este. Va a tener un concepto más apto y va a ver a la otra persona más baja. Por eso dice, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que cada quien repartió a cada uno. No podemos sentirnos mejor porque otro de pronto no tiene la misma capacidad en la misma función que yo estoy desempeñando. Ahí es donde tenemos que trabajar juntos. Cada uno Dios repartió. Por eso no me voy a sentir más alto. Jesús dijo en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. El Señor Jesucristo, el que sí debería recibir gloria de todo el mundo. Si gloria de los hombres no recibo. Él no quiere unos aplausos que de pronto son externos y no significan la alabanza o la recompensa que el Señor va a mostrar. ¿Cuál es la recompensa que Jesús promete del Padre aquí? En público, porque dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que el Señor nos va a hacer a nosotros de un momento a otro ser aplaudidos en el Madison Square Garden o en cualquier otro escenario o en cualquier lugar. No,
porque entonces eso iría en contra de lo que él precisamente está diciendo, que no seamos reconocidos de ninguna forma. La recompensa a nuestro ayuno está aquí en el contexto. Por eso la palabra se entiende con la palabra se explica con el contexto. ¿Cuál es ese premio? Nosotros estamos orando para que el nombre de Dios sea santificado, para que su reino venga, para que su voluntad sea hecha, para que el pan nuestro sea en nosotros cada día, para que nosotros podamos tener ese pan nuestro de cada día, para que podamos nosotros ser perdonados de nuestros pecados. De eso se trata. Que ese premio que Dios nos puede dar sea basado precisamente en esta misma oración. Esa es la recompensa, ver a Dios glorificado, que Dios sea cada día más santificado, que su reino, ese reino que está aquí, habita en nosotros y que es ese mismo reino que debe ser expandido a través de la predicación de la palabra, cada día más avance, cada vez más avance. Y a medida que nosotros hacemos eso, esa es una gran recompensa porque por eso es que estamos orando. Por eso estamos orando. El ayuno está fundamentalmente orientado hacia Dios. Todo es por gracia. Todo es por gracia. El ayuno siempre es con un propósito, pero el propósito mayor que tiene el ayuno es Dios mismo. Es Dios mismo. Todo es para su gloria. Buscar a Dios en el ayuno debería ser más importante que nuestros propios propósitos. Lo fundamental es buscar a Dios, que podamos estar con Dios. Jesús condena a los fariseos no solo por su pretendida humildad, sino porque su ayuno no estaba dirigido precisamente a Dios. Wow. Por eso lo condena. Estaban ayunando, pero no estaban ayunando para Dios. Estaban ayunando para ser vistos. Y ese es el punto central. Y finalmente, nosotros no conocemos a muchas personas que hacen ayuno, pero el ayuno debería ser una parte regular en nuestra experiencia religiosa. Y debemos poner a un lado esa fobia que existe del ayuno y llevarla a cabo más frecuentemente. El ayuno es un ejercicio que nos recuerda las verdaderas palabras de Jesús, donde Él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que nos recuerda el ayuno. El ayuno nos acerca a Dios. Cuando ayunamos estamos diciendo nosotros que hay algo más importante para nosotros que el alimento. Cuando ayunamos estamos diciendo, Señor, tú eres más importante que ese plato montañero que me iba a comer ahora en el almuerzo. Tú eres más importante que esos chilaquíes mexicanos, que ese pozole. Tú eres más importante que cualquier alimento de esos típicos, sabrosos, deliciosos que hay en cada una de nuestras regiones. Cuando ayunamos, estamos poniendo a Dios por encima de esa necesidad, de eso que es indispensable para nosotros. Lo estamos poniendo a Dios primero. No vivimos mucho tiempo sin alimentos, pero cuando ayunamos, estamos diciendo que hay prioridades más importantes para nosotros. Y esa prioridad es Dios. Esa prioridad es Dios, nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. De eso se trata el ayuno. El ayuno, dijo alguien, vacía el estómago y la mente, liberando espacio para alinear nuestros cuerpos con el pan de vida. Wow. El ayuno vacía el estómago y la mente, liberando espacio, o sea, poniendo espacio de ese estómago lleno y esa mente llena para estar alineados a quien es el verdadero pan de vida. Jesús, Dios. Cuando ayunamos nos dedicamos a Dios por encima de todo lo demás. Incluso ponemos a Dios por encima de aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida cotidiana. Eso es lo que hacemos en el ayuno. El ayuno está siempre acompañado de humillación, está acompañado siempre de oración, está siempre acompañado de comunión con Dios. El ayuno también a menudo se combina con arrepentimiento, se combina con humildad, se compone también de una automortificación. Y eso se trata de eliminar nuestros deseos carnales. Así se trata.
Agustín de Hipona, él dijo, el ayuno limpia el alma, eleva la mente, somete la carne al espíritu, hace que el corazón sea contrito y humilde, dispersa las nubes de la concupiscencia, apaga el fuego de la lujuria y enciende la verdadera luz de pureza. El ayuno, mis hermanos, es una disciplina que verdaderamente es importante. Entonces, que podamos repetir esas palabras que vimos que Esdras dijo en Esdras 8:21. Publicar ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros. Ayunamos para que Dios nos guíe en ese andar en nuestra vida, ese camino correcto en aquellas cosas que debemos hacer. Y continúa diciendo, y para nuestros niños. Ayunamos con el propósito de que Dios nos guíe en la educación de nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan también tener esa guía, esa dirección correcta, para que nuestros jóvenes también puedan practicar un ayuno dedicado al Señor, en oración, en humillación, buscando su rostro, con el propósito de ser guiados. Y dice, y para todos nuestros bienes, o sea, esas nuestras posesiones, aquello que vamos a adquirir. Vamos a comprar un carro, busquemos la guía del Señor. Vamos a meternos en algún otro negocio, vamos a buscar la guía del Señor. De eso se trata. Esas son las palabras del Señor. Cuando ayunéis, hermanos, primero, no hacerlo de una manera pública para ser vistos. Ayunamos para Dios, no para las demás personas. Porque Dios que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno. Gracias te damos por tu palabra.